Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán en el día que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a su hijo a su imagen, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enos. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalalel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalalel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalalel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalalel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalalel fue de 895 años y murió. Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, Señor, esta es tu palabra, y estos que estamos aquí somos tu pueblo, así que rogamos que tu gracia en esta mañana sea expuesta y expresada. Amén. Muy bien, gracias a los chicos por la lectura, y yo quisiera iniciar mencionando lo siguiente. La esperanza es uno de los elementos más fundamentales en la vida del ser humano, ¿cierto? En medio de los peores escenarios, incluso hay expresiones culturales como la música que son clave para recordarnos ese elemento esperanzador. Entonces, a pesar de las dificultades, siempre hay estos llamados desde la cultura a invitarnos a pensar y a reflexionar en la esperanza. Por ejemplo, en la década de los 60, una década muy convulsionada para nuestros hermanos estadounidenses, se dio el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam, estaban en medio de fuertes conflictos raciales, y aún así ellos invitaron a cantar "Qué mundo tan maravilloso", conocidísima canción sobre la esperanza, sobre mirar con otros ojos esos escenarios. Un lado más cerquita al nuestro, en Argentina, en la década de los 2000, en medio de una profunda crisis económica,
política y social, nos invitaron a pintarnos la cara color esperanza, una canción de Diego Torres también muy famosa. Y en el caso colombiano podemos pensar también en la década de los 2000 a Jorge Celedón invitándonos a cantar Qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto, ¿cierto? Entonces son expresiones culturales que en medio de las dificultades de la vida, de la economía, de lo social, etcétera, somos invitados a pensar en los elementos esperanzadores que tenemos en nuestros contextos. Como seres humanos, en las profundas oscuridades, nosotros necesitamos el llamado a la esperanza para aferrarnos a Él y poder continuar en esta vida que el Señor nos ha dado. Algo similar ocurre con esto y ya les voy a explicar cómo es que se da eso. Génesis 1 y 2 nos muestra el lado más bondadoso y perfecto de la creación, ¿cierto? Y vio Dios que todo lo que creó era bueno. Sin embargo, rápidamente en el capítulo 3 vemos cómo se desploma en caída libre esa perfección, eso tan bueno. Ya en el capítulo 3 pasamos entonces de lo bueno y perfecto a el sudor de la frente, al dolor de parto, a la enemistad, a la disputa y a la muerte que caracteriza el contexto anterior de nuestro pasaje, es decir, el capítulo 4, cuando Caín se levanta contra su hermano Abel. Y lo que sigue al capítulo 5, que es el capítulo 6, es la rebelión cósmica y la devastación de la creación en proporciones universales, ¿cierto? Ahí hay todo un desorden que se presenta en el capítulo 6, así que este capítulo 5 está en medio de un contexto bastante oscuro, en decadencia de lo que inició siendo bueno, de lo que inició siendo creación buena de Dios. Y la propuesta que yo traigo en esta mañana es que la genealogía puede tener unas expresiones de esperanza en medio de ese panorama tan oscuro. Entonces, para mí, o lo que yo propongo, es que esta genealogía larga y bastante aburrida en sentido de, seamos honestos, pasamos las páginas de las genealogías en muchas ocasiones. Entonces, para lo que yo propongo es que esta es una historia que nos propone algunos elementos que traen esperanza a nuestra vida. Entonces, en su estructura interna, esta genealogía contrasta con todo el círculo vicioso que nosotros tenemos alrededor de ella. Es justo en una aburrida, larga e ignorada genealogía donde nosotros podemos ver tres elementos que yo quiero traer delante de ustedes esta mañana. La primera es que el autor bíblico nos recuerda quiénes somos. El segundo es que el autor nos invita en medio de las dificultades a preguntarnos cómo andamos. Y la tercera es la invitación a cooperar activamente en el plan de Dios. Esas son las tres invitaciones que creo yo el texto nos hace a nosotros. Entonces, en primer lugar, no vamos a volver a leer toda la genealogía, pero los versículos 1 al 3 nos invitan a recordar quiénes somos y por qué lo traigo en ese sentido, a colación. La genealogía inicia mencionando este aspecto específico que conecta con Génesis 1 y 2. Empieza hablando de quién es el ser humano, quién es este. Y lo que nos dice es que uno, Dios creó, es iniciativa de Dios, sigue siendo iniciativa divina, y que el ser humano es el único que lleva la imagen de Dios y quien entra en una relación especial con Dios. Eso lo sabemos de Génesis 1 y 2. Sin embargo, a estas alturas, nosotros como lectores bien competentes del texto sabemos todo lo que ocurrió
y lo que perjudicó la caída en el ser humano, sus relaciones, su imagen, etcétera, ¿cierto? Entonces, aún cuando en el capítulo 3 se da la caída del ser humano y se ha desdibujado el plan que Dios llamó bueno en el capítulo 1 y 2, el autor de la genealogía decide iniciar trayendo esta información nuevamente a nosotros, diciéndonos entonces, recordándonos que el ser humano es creación de Dios, que posee la imagen de Dios y que es bendecido por Dios. Ese es el eco que trae de Génesis 1 y 2. Y yo creo que en la medida en la que nosotros podemos recordar quiénes somos, quién es el que nos ha puesto acá, imagen de quién somos, entonces podemos caminar bajo los propósitos de Dios y bajo la voluntad de Dios. Es decir, entre más clara nosotros tenemos la identidad, sabemos el camino que podemos recorrer, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que recordarnos quiénes somos, recordarnos de dónde venimos y quién es nuestro creador, no es solamente un asunto cognitivo, no es algo que yo guardo en mi memoria, que yo guardo en mi mente, sino que es una realidad que necesita permear todo mi entorno, todo mi ser, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, incluso lo que yo espero, ¿sí? Entonces, Adán engendró a un hijo a su imagen, ¿cierto? Eso es lo que nos dice esta primera parte. Y la fidelidad que vemos de Dios en medio de este inicio de la genealogía es que Dios no ha cortado las generaciones, aún después de esa caída. Dios no manda a la basura su plan, Dios no se detiene en su plan, sino que aún en medio de esto, Dios permite al ser humano participar de lo que viene haciendo con su creación. Le permite ahora participar a Adán de ese plan, aun cuando ya había pecado, y entonces engendra a Set. Y Set hereda entonces estas dos realidades, ¿sí? Set encarna la herencia de su padre, esa realidad de la muerte que va a ser protagonista en el resto de la genealogía, pero además encarna la fidelidad de Dios en medio de la oscuridad que rodea el pasaje. Entonces, con Set como esa bisagra en medio de esas dos realidades, la genealogía desarrolla todo un patrón rítmico que se reduce a nacer, engendrar y morir. Eso es el ciclo en el que entra esta genealogía. Por lo menos 8 veces se repite el término muerte en la genealogía. Y esta realidad se posesiona en el ciclo en el que queda sumergida la humanidad. A pesar de esa realidad, el autor inicia esta historia recordando que somos imagen de Dios. Yo no sé qué tan a menudo nosotros pensamos en esa realidad, ¿no? En que yo soy imagen de Dios y que cada uno de ustedes es imagen de Dios. Pero en ese sentido, creo que dentro de la imagen caída que nosotros podemos ver hoy, hay una esperanza, la esperanza en la que Dios no se detiene en su plan, sino que por el contrario decide avanzar en medio de ella. Y Jesucristo viene justamente a reparar,
no me gustaría el término reparar, pero a reparar lo que se ha dañado, ¿sí? A encontrar lo que se ha perdido en Génesis 3. Entonces, en una humanidad caída, todavía podemos ver la gracia y la imagen de Dios en cada uno de nosotros, lo cual a mí de manera particular me mueve a la esperanza, a poder confiar en que Dios tiene todavía el control. En segundo lugar, entonces les hablé que el texto nos permite evaluarnos, ¿sí? ¿Cómo andamos nosotros? Y de ahí entonces los versos 22 al 23 nos ayudan un poquito en ese propósito. Los versículos 4 al 21 son, como les dije ahorita, siguen un patrón rítmico de nacer, engendrar, morir, ¿cierto? Así que son versículos tediosos, oscuros, un poquito rancios. Tal vez nosotros no haríamos el devocional en esta genealogía, pero a pesar de este patrón que tiene el texto, es muy interesante cómo se rompe ese perfecto patrón rítmico al hablarnos de Enoc. ¿Sí? Es evidente la ruptura que tiene el texto y nos habla entonces de Enoc, un descendiente de Adán, que en medio de ese círculo vicioso que envuelve el capítulo 5, anda con Dios, camina con Dios. Y no solo eso, sino que parece que se salta eso que ha sido tan repetitivo en todas las demás información que nos da. No muere, sino que Dios se lo llevó. Así que Enoc, de un modo disruptivo, rompe ese ritmo. Y es muy interesante, volviendo otra vez al plan inicial de Dios. Adán y Eva fracasan en ese plan inicial, pero este Enoc tiene algo diferente. Este Enoc camina con Dios y de alguna manera hace algo muy distinto, se sale de lo que es ahora la lógica en la que entra el ser humano. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me produce como me lleva a una reflexión o a una pregunta, y es, por un lado, pues el andar de Enoc, ¿cierto? Hay algo especial en lo que él hace, pero ¿qué de mi andar? ¿Sí? ¿Cómo estoy andando yo en relación con la estructura que propone ese caminar el resto de la genealogía? El andar con Dios en el Antiguo Testamento es algo que se le demanda a Abraham y que luego se le demanda también a Israel. Y es algo en lo que Jesús vuelve y enfatiza con sus discípulos en el Nuevo Testamento, la invitación a caminar con Él, a andar con Él. Y en medio del andar se da el aprendizaje y la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que andar en Dios o andar en el Evangelio, y teniendo en cuenta el contexto de este capítulo, no necesariamente implica unas condiciones idóneas. Es decir, andar con Dios no significa que todo el camino lo vamos a tener color de rosa o limpiecito y todo lo demás, sino que andar con Dios se da en medio de las dificultades y las cotidianidades que nosotros vivimos. Así que el que sale vivo de esta historia es el que camina con Dios. ¿Sí? ¿Y por qué digo el que sale vivo? Pues porque este no muere, ¿sí? Entonces ese es el punto. El texto nos dice en el versículo 23 que Dios se lo lleva. No nos dice más información al respecto. Intencionalmente se omite el término muerte que tanto se ha repetido, y la vida de Enoc finaliza de manera diferente a todos los demás. Cuando andamos
con Dios, cosas diferentes suelen pasar, ¿cierto? Entonces, mi invitación para ustedes es quizás tomar unos segunditos y preguntarnos cómo estamos andando delante de Dios, ¿sí? ¿Qué caracteriza la forma en la que yo ando en este camino que Él me ha puesto, ¿sí? ¿Cómo andamos como institución? ¿Cómo andamos como padre, madre, como estudiantes, como siervos? ¿Cómo nosotros estamos caminando en medio de nuestras vidas? Y me gusta pensarlo a la luz del contexto, porque a veces uno suele pensar que si tuviera esto y si consiguiera aquello y si de pronto Dios me diera esto, yo podría ser un poquito más fiel, ¿cierto? Hacer un poquito mejor las cosas. Y Señor, si tú me incentivas un poquito más, de pronto yo me siento más motivado a hacer esto, pero creo que el caminar con Dios, el andar con Dios, va por encima de las circunstancias. Entonces a veces nos concentramos en el vaso medio vacío en vez de medio lleno, y que conste que esa ilustración no es que me guste mucho, pero creo que nos ayuda a pensar un poquito en esta invitación de evaluar cómo nosotros estamos andando delante de Dios. Y no hay mucha información que nos deje sobre qué es lo que Él hace, pero sí creo que hay unos indicadores que nos pueden mostrar entonces que en medio de las dificultades es posible ser fiel a Dios, es posible caminar con Dios, ¿sí? Sin que eso signifique muchas otras cosas, pero por lo menos estar ahí con Dios. Y en tercer lugar, yo quisiera invitarlos a pensar en medio de esta genealogía en la cooperación. Cooperar activamente en el plan de Dios. En el versículo 29 se nos habla entonces de una persona especial, específica, ¿sí? Y ese es Noé. La densa oscuridad del patrón literario de la genealogía vuelve y se interrumpe en el versículo 29 para mostrar, pienso yo, un nuevo elemento que puede evocar esperanza, que puede evocar esa confianza en la dirección de Dios en medio de su plan. Y es un nuevo comienzo que se introduce con el nacimiento de un niño, Noé, quien específicamente el autor nos da el significado de su nombre o nos indica qué es lo que va a hacer Noé, y es traernos descanso y reposo. Imagínense qué maravilla, descanso y reposo de todo ese ciclo de nacer, engendrar, morir, y por fin van a experimentar reposo. A mí me gusta pensar en estos textos mucho en la carga como emocional que ellos traen, y no sé si ustedes han notado eso tan denso que trae la genealogía, hasta que llega a este punto donde como que aquí hay un respiro, ¿no? Aquí algo diferente va a pasar. Entonces, aunque nosotros usualmente asociamos a Noé con el juicio de Dios, ¿cierto? El juicio airado de Dios, Noé es una herramienta clave en el plan de Dios en cuanto a la permanencia de su creación. ¿Cómo así? Noé, Dios, a través del llamado de Noé y de la acción de Noé, Dios garantizará a toda la creación su permanencia. No va a ser más destruida con agua. No va a ser más destruida con agua. Así que es a partir de la promesa de Dios a Noé, del pacto que Dios hace con Noé, que Dios
se mantendrá fiel al escenario que Él ha propuesto para el accionar humano con la humanidad. Así que el escenario en el cual Dios va a desarrollar su plan va a mantenerse fiel a Él a través de esta promesa. Y el accionar de Noé, entonces, significa ese descanso y reposo al pueblo. Hay un autor de apellido Harris que menciona lo siguiente: la esperanza de la creación no está determinada por la elección humana, sino por las acciones y promesas de Dios. Yo creo que este pasaje nos recuerda justamente que la esperanza nuestra no está en los buenos resultados que pueden dar nuestras acciones, sino en la fidelidad del Señor, que nos ha llamado a cooperar con Él en su misión. Y en el momento en que nosotros sacamos de ahí la vista, ya vamos a tener ciertos problemas, porque estaríamos esperando algo resultado de nuestra propia iniciativa, cuando es la iniciativa divina y la fidelidad de Dios a esa iniciativa divina la que nos tiene hoy a nosotros aquí, y no en que la Biblia hubiera acabado en Génesis 3, ¿cierto? Entonces, aunque la historia, tristemente, nosotros sabemos cómo se sigue desarrollando Génesis, no mejora en el capítulo 6, ¿cierto? Por la mano de Noé, Dios trae esperanza y descanso a esa humanidad perdida. Su función y acción están mediadas por el plan de Dios y el llamado que Dios hace a a Noé. Así, el círculo vicioso de vivir, engendrar y morir se rompe con el hijo del descanso, con Noé. Otra vez, Dios permite al ser humano, a pesar de las consecuencias de su pecado, participar no solo de la imagen de Él, sino del descanso de Él. El texto, pienso yo, nos invita entonces a cooperar activamente en el plan de Dios desde el lugar en el que Él nos haya llamado. Y debemos tener cuidado de ser agentes activos, no activistas, que es diferente. Es una acción que surge del llamado del Señor, del llamado a cooperar y a contribuir a la misión que es de Él, que es iniciativa de Él, pero que por su gracia nosotros hemos sido llamados. Y creo yo, una alerta que me surge a mí en esta reflexión tiene que ver precisamente con cómo entendemos nosotros el participar o el accionar en medio de la obra y de la misión de Dios, porque el activismo desdibuja un poco esa participación y podemos terminar pensando que hacer mucho significa cooperar mucho con Dios, y no necesariamente es así. Entonces creo que una alerta en este elemento de cooperar es que nosotros necesitamos tener cuidado de estar trabajando en la obra del Señor sin el Señor de la obra, porque hay diferencias sustanciales, ¿cierto? No se trata de lo que yo hago para Dios, sino de cómo Dios me llama a contribuir en ese plan que no es mío, pero que es de Él. Entonces, para cerrar, generaciones más, generaciones menos, han pasado no sé cuántas, pero de alguna manera hay un eco de este ciclo en nosotros, ¿cierto? Nacer, engendrar y morir. Por la gracia de Dios, Jesucristo vino
a la tierra, redimió lo que había de ser redimido e incluso venció a la muerte. Este murió, pero resucitó, ¿cierto? Así que el pasaje, pienso yo, nos invita a recordar quiénes somos, a evaluar cómo andamos y nos hace un llamado también a cooperar en el plan de Dios, todo en el marco del descanso y la esperanza en que esta misión es de Dios y en que nosotros hemos sido encomendados para participar de ella. La densidad y la oscuridad del texto, al igual que algunos aspectos de nuestra vida, están enmarcados entonces en la esperanza de que somos imagen de Dios, somos creación de Dios. Y eso necesita decirnos algo en la forma en la que nos relacionamos. Y somos provisión de Dios también, en sentido de el plan divino. Tenemos nuestra esperanza en Jesucristo, en quien todas las cosas son nuevas y en quien esperamos que nuestras circunstancias mejoren, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero todo enmarcado en su voluntad y en su plan. En Cristo nos ha redimido y no ha detenido su plan con la humanidad a pesar de las múltiples dificultades, ni con la humanidad ni con cada uno de nosotros de manera individual. Entonces, yo les invito a que cerremos este tiempo orando y pensando en que aun cuando nuestros escenarios sean de cansancio, de oscuridad, de dificultad, el Señor nos permita reflejar a otros la imagen de Dios, que nos permita caminar con fidelidad y que nos permita cooperar con Él siendo instrumentos como Noé en medio de su plan. Señor, esta es tu iglesia, somos tu pueblo, gracias por lo que has hecho. Y yo te ruego, Señor, que quienes somos, el cómo nos comportamos, cómo caminamos y lo que hacemos, Señor, estén enmarcados en tu llamado y en tu gracia y en lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros como humanidad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.